Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Paradigma Radio. Y hoy, como podéis comprobar, no estoy solo en el plató, no porque estén, desgraciadamente, ni Dani ni Antonio, sino porque nos acompaña María Jiménez. Hola. Que aparte de ser pues una gran amiga, tanto mía como de Dani y de Antonio, pues es compañera de promoción, graduada en Historia por la Universidad de Córdoba y máster universitario en Arqueología, tanto por la Universidad de Sevilla como por la de Granada. Hacen ahí un mix. Un mix. Y nada, nos va a acompañar en el programa de hoy para tratar sobre uno de los temas que se le dan de categoría. Poca importancia. Bueno, poca importancia no, poca visibilidad. Tiene poca posibilidad, pero es un tema muy interesante y que nos va a ayudar a comprenderlo de mejor manera. Y bueno, como siempre, desde sus hogares nos acompañan tanto Daniel Caparrós como Antonio Murillo. Buenas tardes desde mi morada. Buenas tardes a todo el mundo. Esta vez estoy en Andalucía ya otra vez, no estoy en Las Toledos, ¿sabes? Estoy aquí en Córdoba. Pero ha bajado de Despeñaperro. Es curioso porque... En Semana Santa se baja. Claro, es curioso porque a ti Despeñaperro te queda lejos. A mí no me vale para nada. Yo, si tengo que pasar por Despeñaperro es para ir a Murcia, ¿sabes? Claro. No, para ir a Toledo no me hace falta. Yo ya lo he pasado. Vivo al otro lado, pero en Andalucía. Pues vamos a empezar con la sección que ya anunciamos en el programa anterior de responder una serie de preguntas que vosotros pues nos habéis estado comentando por nuestras redes sociales. Y si queréis empiezo yo con una que nos propuso pues un buen amigo nuestro también de la carrera, que es Jesús Fernández, que nos decía que por qué Nerón estaba tan loco que quemó Roma y todo. Y yo creo que con buen criterio lo que quiere proponer aquí Jesús es que hablemos un poco de esa visión que siempre se ha tenido de Nerón como un personaje cruel, como un personaje despiadado, como un personaje que está completamente loco. Pues que lo debatiéramos un poco, ¿no? Y que viéramos que realmente no es tanto de esa manera, sino que sobre todo conocemos lo que se ha escrito de Nerón y no tanto lo que el Nerón pudo ser realmente. ¿Por qué se ha trascendido a la historia esa imagen tan negativa de Nerón? Pues probablemente porque por dos razones. Primero, porque estaba enfrentado a gran parte del Senado, gran parte de la élite, de las clases altas, de la élite de Roma, por alguna serie de reformas fiscales, económicas, que perjudicaban a estas altas clases, porque sin embargo a nivel popular estaba bastante bien aceptado Nerón. Nerón no tenía... tenía más en contra a la élite que al pueblo llano. El pueblo llano sí tenía sí apoyaba de manera más o menos importante a Nerón. También tenemos que tener en cuenta que Nerón era ha trascendido como un gran perseguidor de los cristianos. No podemos olvidar que, bueno, es que Nerón se carga al segundo de a bordo del cristianismo, que mata a San Pedro. al segundo capo del cristianismo y el primer papa. Entonces, claro, la Iglesia con toda su influencia y todo su poder a lo largo de los siglos, pues seguramente habrá también ayudado a crear esa visión tan negativa de Nerón. Se dice que, bueno, también provocó el incendio de Roma y que Nerón pues tocaba mientras se incendiaba Roma. Hombre, pero para mí eso no es mala prensa. Yo le mete fuego y te quedas allí tocando la lira. Es una performance, un héroe. Pero que hablamos de eso, que tanto la fuente romana de historiadores como Tácito, como Suetonio, que hablan de Nerón, lo hablan de una manera muy negativa, yo creo que también por ese enfrentamiento, ¿no?, del que hablábamos antes. Yo creo que tú has dado el clavo antes cuando has dicho que se conoce lo que se ha escrito, lo que no se ha escrito al final, claro, ¿qué pasa? Y eso queda en tierra de nadie. Entonces, pero los enemigos quedaron vivos y estuvieron escribiendo. ¿Quién escribe? Esa gente. Al final, el Senado, que estaba abiertamente enfrentado con Nerón, el Senado en el año 68 lo declara enemigo del Estado.
y es un poco forzado, obligado a suicidarse Nerón. El pueblo llano no puede escribir una biografía de Nerón, pueden hablar pues, estos historiadores que hemos comentado. Y luego también la Iglesia, por ese papel de Nerón de gran perseguidor de los cristianos, ¿no? Sin embargo, en los últimos años vemos como hay una historiografía, algunas nuevas versiones que hablan de otra manera, intentan despenalizar un poco ese personaje de Nerón, intentan también... Una revisión, exactamente, quitarle ese papel de absoluto villano. Y en base a esto que estoy diciendo, el año pasado se realizó en el Museo Británico una exposición denominada Nerón, el hombre detrás del mito, en el que se busca pues también un poco eso, desmitificar esa imagen de malísimo de la película de Nerón. No es que fuera solo Ángela de la Cruz, pero no ese ogro, ¿no? Que ha trascendido a la historia. Y yo creo que eso es lo que quería también un poco que debatiéramos Jesús con esta pregunta. Y os dejo a vosotros con la siguiente. Si quieres, tírale tú, Dani, o le tiro yo. Vale. Venga, le tiro. Venga. Que a mí la pregunta de Jesús me ha gustado mucho porque yo creo que va en sintonía con lo que queremos hacer en la sección, que es un poco preguntitas y cortas sobre cosas que queramos romper o explicar de forma más... Podríamos hacer lo mismo con Juana la Loca, ya lo hemos dicho alguna vez, o con El Hechizado, todo eso. Siempre el sesgo del momento en el que se escriben las cosas es importante destacarlo para saber que, igual que ahora se escriben cosas de malas o buenas de los políticos actuales, ¿vale? Pero bueno, mi pregunta es la pregunta Carlos Pintos, y dice que si a colación un poco del programa que hicimos de la guerra médica, que si el imperio persa era tan poderoso en la guerra médica o se ha magnificado ese poder a cosas hechas por los griegos para decir, oye, que hemos derrotado a unos tíos que son la leche y que por eso nos merecemos pasar a la historia. Y, a ver, la pregunta a mí me gustó mucho porque tiene también que ver con el tema de las fuentes, ¿no? Pero en realidad el ejército persa lo que sí que hay que tener en cuenta, y no sé si de esto se habló profundamente, pero lo voy a hacer ahora, son los números. Es decir, los persas eran mucho más numerosos que los griegos y diría que eso es lo que casi que es lo que más destaca de los persas, ¿no? Hay mucho reclutamiento, por la contra hay mucha heterogeneidad y a veces la heterogeneidad de los ejércitos no es muy buena, porque si cada uno de su padre y de su madre pueden no estar de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Bueno, hay menos... Al final se va a pelear cada uno por lo que le parece a él, ¿sabes? Entonces, pues bueno, lo que sí es verdad que es un verdadero imperio de conquista y uno de los mayores que asistió a la historia y obligan, por primera vez en la historia, a juntarse a todos los griegos, porque hasta ese momento los griegos pues no se llevaban muy bien. En el patio cada uno se juntaba en la cancha de baloncesto, otra en la de fútbol, no querían jugar juntos, ¿sabes? Y ahora pues sí. Pero aún así no igualaba el número al ejército persa. También decir que yo creo que dentro de lo que es el imperio persa, destacaron más las figuras de Ciro, Cambises y Darío que incluso la de Jerjes. No obstante, Jerjes gana las Termópilas, como dijimos, y asedia Atenas. Pero es que en cuanto a profesionalidad tenemos que destacar al ejército espartano con la famosa Gogé, que ya hablamos, ¿no? La educación espartana que tanto nos gusta. Y que, bueno, por regla general, las tropas persas son más ligeras, pero no hay que olvidar a las más profesionales y de élite, como son los inmortales, una caballería también que tiene muy, muy poderosa, y los famosos arqueros persas, ¿no? Pero yo diría, en definitiva, que tanto en el plano naval como en el terrestre, que ya vimos como en Salamina ganan los griegos y como también lo hacen en Platea, lo que destaca por parte de los griegos finalmente, frente a unos números superiores de los persas, es la estrategia y la maniobra. Es decir, si esta guerra fue más una cuestión de fuerza o de estrategia, ¿no? El conocimiento del terreno también le hizo mucho. Yo creo que claro, eso responde a la pregunta, ¿no? Si me está preguntando, ¿el imperio persa era tan fuerte? ¿Por qué sucedió al final esto, ¿no? Porque está hablando de que fue superior la estrategia griega frente a unos números mayores y obligaron a los persas a abandonar a Grecia. Y además, sí, se ha inflado. O sea, todas las fuentes clásicas siempre hemos hablado, se inflan los números. Si en realidad había 10 tíos en el ejército, tú dices que había 500 y quedas mejor, ¿no? Entonces, ganar a un enemigo así significa mucho. Y como sabemos, esto va trascendiendo la historia como la eterna lucha entre el civilizado y el salvaje. Así que sí,
yo creo que se han magnificado la victoria y que el imperio persa era poderoso, pero que los griegos demostraron una estrategia superior y en definitiva eso. Sí. Pues sí, la verdad. La verdad que los griegos eran mucho de luego de dorarse la píldora a los tíos, ¿eh? No, sí, los griegos y los romanos son los que más les gusta Sí. escribirse Luego, sobre sí mismos. Son Casper. Son ahí un poquito ególatras los tíos, pero bueno. Yo tengo un montón de preguntas, o sea, voy a ir rápido, pero si en algún momento eso me paráis, ¿sabes? A ver, yo he traído las de @llámamecelia en Twitter, que todo el mundo sabe quién es. Que Celia, que es mi señora esposa. Y ella nos preguntó, ¿vale? Que esta es para todos, ¿vale? Para que la disfrutemos su pregunta, ¿vale? Ella dijo, ¿en las termas romanas estaban ahí reunidos y charlando en pelota o llevaban algo para taparse? Porque imagínate, estás ahí debatiendo y que se te empalme la bandera. Tú mírate, estaba hablando del último combate de gladiadores con todo el Cayetano al aire. Y viendo como a tu amigo Claudio se le va subiendo el mástil de la bandera. Debatiendo cómo matar a César y ahí todo. Y ya estaban ahí todos los republicanos ahí. Claro. Pues la verdad, Celia, no sabemos lo que pasaba en esas termas. Por suerte, la verdad. O por desgracia. O por desgracia, es verdad. Que las conversaciones en las termas podrían estar muy interesantes. O sea, al final, ¿cómo es que va a tomarse una cerveza? Oye. Sí, y una buena bandera romana no está más de vez en cuando, ¿sabes? Bueno. No, ahí se han conjurado muchas cosas en las termas, seguro. Yo no sé si se levantaría la bandera, pero es verdad que las termas, igual que los baños públicos, porque los romanos eran de cagar en compañía, sí. Esto hay que saberlo, eran sitios en los que se hablaban muchas cosas y seguramente muy importantes. Por eso las termas también son... Sí, es un sitio de ocio. Sí. Claro, es como los chavales ahora en el parque, ¿no? Hablando de... Exactamente. No sé qué, pues, incluso para las conjuraciones políticas. Sí. Eran los y cafés. Eso lo va a heredar los cafés del siglo XIX. El Puig de Muni, si hubiera sido en el siglo I, hubiera sido en una terma. Total. Sí, puede ser una terma. Los Ateneos del siglo XIX y la cervecería del siglo XX eran las termas del siglo I. Además te daban chupito gratis si llevabas una toga guay. Si llevabas un cuchillo para asesinar al conjurador, te daban un chupito de asenta. Otra pregunta que nos hace Celia ¿es verdad que los egipcios fueron los primeros en usar maquillaje? Yo he estado mirando por ahí y la verdad que no lo sé seguro. Pero también teniendo en cuenta, hombre, los egipcios es verdad que empiezan a utilizar maquillaje muy antiguos, ¿sabes? Y se supone que son los primeros que empiezan a utilizar maquillaje con el fin propiamente dicho del maquillaje como lo entendemos hoy, es decir, estético. Porque es verdad... No se me escucha ahora. Que no se me escuchaba. Con el fin estético dicen, ¿no? Ah, sí. O sea, que para el fin estético que conocemos del maquillaje hoy en día... O sea, ¿no se me escucha bien o qué? Sí. Lo que pasa es que a mí no se me escuchaba. Pues muy mal eso, me cago en Dios. El caso. El maquillaje para ponerte guapa para salir o para ponerte guapo para salir para no sé dónde, a las fiestas. El fin estético que tiene hoy en día con los egipcios es verdad que lo mismo puede ser que fueran los primeros que empiecen a darle este fin. Aunque también en la prehistoria es verdad que seguramente se pintarían la cara con los mismos pigmentos que utilizaban para pintar las paredes. Sí. Pero en un sentido ritual, ¿vale? Y con los egipcios, en sentido ritual seguramente se mantendría, pero mezclado también con un sentido estético. Y eso sería, ¿cómo decirlo? Pues evolucionando a lo largo de las civilizaciones, ¿no? Hasta que lleguemos a lo que entendemos hoy por el maquillaje. Pero sí es verdad que los egipcios, en torno al 4000, 3500 a.C., así, porque he mirado en varios sitios y cada uno pone una fecha, está documentado que empieza a tener un uso parecido al actual el maquillaje. Pues hay puede distintos tipos de pigmentos, de colores, de eyeliner, ¿no? El eyeliner. Claro, se hacían eyeliner de distintas maneras, ¿no? Con el magnético. Hombre, lo más característico de los egipcios es el pedazo de rabillo que llevaban. Un rabillo enorme que llevaban. Eso era difícil, ¿eh? Y hacerlo simétrico no veas. Sí, es complicado, te lo puedo decir. Bueno, a ver, hacían pirámides, Antonio. O sea, se podían hacer un rabillo. Bueno, lo hacían los aliens. Exactamente. El meme en portugués, que hay un típico egipcio que sale así, ¿no? Y ve un desierto y dice, esto está muy vacío. Ah, vos pasé un triángulo gigante. Luego lo vamos a poner, es buenísimo, un meme buenísimo.
Bueno, la siguiente pregunta que nos las hace, espérate que las busco, que las tengo aquí. Nos las hace Marc Rubio 11, @MarcRubio11 en Twitter. Él nos hace una pregunta muy sencilla que todos los historiadores saben desde el primer día que entramos a la carrera, que es ¿quiénes fueron los pueblos del mar? Eso, a ver, ahí también hay un meme muy bueno, con lo de los pueblos del mar. Cuando se lo di aquí a los compañeros nos quedamos todos en plan, Marc, esto no lo sabe nadie. Hay conjeturas, hay un montón de cosas y si algún día podríamos hacer un programa. Pero y si lo sabe alguien, sin duda nosotros no somos. Sería el programa más complicado que hemos hecho, seguro. Sería un programa muy complicado y nos daría para un programa o incluso para 2 o 3. Para una temporada. O sea que no podemos contestar a esto ahora, Marc. Es muy, muy largo. Pero bueno, nos hace otras 2 preguntas, que es ¿por qué Esparta tenía 2 reyes? También es complicado de contestar, la verdad, porque he estado mirando en un montón de sitios, en todos los apuntes de la carrera, en un montón de páginas de artículos y demás. ¿Y por qué Esparta tenía 2 reyes? Bueno, en la antigua Esparta, bueno, antigua como si existiese ahora, ¿sabes? El Esparta Fútbol Club. Hay 2 familias principales que son las más poderosas de la zona, que son los Agíadas y los Europóntidas. Y cada uno de los diarcas era uno de cada familia. Puede ser que en algún momento estuviesen enfrentados y que para compartir el poder entre estos 2 grupos poderosos, pues decidieran crear esa institución. Porque al final los diarcas no es yo tengo estos poderes y yo tengo los otros, no, son 2 iguales. Claro. Sería claro para mantener ese... el status quo exactamente, ese status quo, esa estabilidad dentro del Estado espartano, de que una no se sintiera inferior a la otra. Exactamente. Porque es verdad que luego los diarcas son importantes, deciden la guerra y todo el rollo, pero al final los que mandaban ahí era el consejo de sabios, que era la Gerousía. La Gerousía. Entonces, un poquito eso. Y bueno, la otra pregunta que nos hace Marc, ¿Roma fue dominada por los etruscos? ¿Fue una ciudad etrusca? Bueno, Roma tuvo 3 reyes etruscos. Roma tuvo 3 reyes etruscos, que fueron los 3 últimos, que era Tarquinio, Prisco, Servio Tulio y Tarquinio Soberbio, que es el último al que ya pone en la República cuando se lo carga. Entonces, la civilización, esto también es largo, pero vamos a intentar ser rápido. La civilización etrusca es una civilización que, bueno, que para el momento en el que nace Roma es bastante más avanzada a Roma. Y tiene mucha influencia en la zona donde nace Roma, que es la zona del Lacio. La cultura latina, la cultura romana, ¿está influenciada en parte por la cultura etrusca? Sí, evidentemente. ¿Es Roma una ciudad etrusca porque tuviera reyes etruscos? ¿Porque eso? Es una pregunta difícil de contestar, pero yo creo que no. Roma está influenciada por los etruscos. Tiene reyes etruscos, tiene características etruscas, pero no deja de ser latina. Es como si Roma es griega porque tiene características de la civilización griega. O hace templos parecidos a los griegos, o tiene dioses parecidos a los griegos. No. Claro. Y tampoco debería ser determinante que tenga un rey etrusco, porque hasta la actualidad estamos viendo como las monarquías que persisten y que hemos tenido a lo largo de la historia no necesariamente han tenido que tener reyes de ese país. Aquí tenemos Borbones. Aquí tenemos Borbones, que hombre, ya pues están... Nosotros no somos franceses. Claro. Ya son españoles. Ya, no, pero ya son españoles, además, pero el primero que viene es francés y criado en Francia. Sí. Y no por eso España es francesa en el siglo XVIII. Con eso acabamos un poquito con las preguntas. Así que muchas gracias por mandarnos las preguntas, pero eso, seguid mandándonos cosas que si no, no hacemos más esta sección. De todas maneras, y recordad, preguntas tranquilitas, no nos vale... Oye, cuéntame todo lo que sepas del Imperio Romano, ¿sabes? Sí, bueno, de todas maneras nosotros en las redes sociales seguiremos insistiendo para que preguntéis y podamos hacer esta sección que yo creo que es bastante interesante. Y bueno, pues sin más dilación vamos a empezar con el tema de hoy, que lo hemos dejado un poco sin presentar, pero medio introducido. El programa de hoy habla sobre lo que se conoce como la crisis del siglo III. De la época del Imperio Romano, generalmente se conocen como 2 grandes etapas. Una primera de esplendor, que alcanzaría hasta pues este inicio del siglo III, incluso en la mitad del siglo II. Y luego lo que se conoce como el Bajo Imperio, que sería ya esos 2 últimos siglos de decadencia hasta la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente. Y hoy vamos a hablar un poco sobre ese punto de inflexión, ¿no? Ese inicio
de la tardua antigüedad, ese inicio del Bajo Imperio, que no se conoce mucho. Nosotros como historiadores, pues en la carrera sí lo hemos tratado, pero probablemente la gente que nos escuche, que no esté, que no haya estudiado historia, simplemente le guste y eso, quizá no sea un periodo que se conozca demasiado, o que por lo menos no se conozca de manera detallada. Entonces nos gustaría saber un poco qué conocemos como eso de crisis del siglo III. ¿En qué se basó? Bueno, esto es lo que yo siempre digo cuando empiezo a introducir este tema o se lo empiezo a explicar a mi amigo, en fin. Tú no te acuestas un día romano y te levantas al día siguiente medieval. ¿Qué ha pasado ahí entre medias? Entonces, hay una transformación, unos procesos que te derivan de, en este caso, el fin del imperio, por así decirlo, hasta el comienzo de esta nueva etapa. Se suceden una serie de transformaciones, tanto políticas, económicas, sociales, que van a derivar en una época, en una etapa muy compleja y que, como bien ha dicho Rafa, pues no se le da la visibilidad suficiente. Y yo creo que un proceso de transformación, jolín, que es el fin del Imperio Romano, que es lo más grande, por lo menos para mí, que ha existido. Aquí se notan un poco los gustos también de nuestra invitada de hoy. Es que es lo más grande, o sea, el Imperio Romano era súper vasto. Sí, claro. Entonces, no podemos entender el fin del Imperio Romano como algo, bueno, esto lo hemos comentado en algunos programas ya, como algo dramático, como algo que marca un punto brusco en la historia, sino que el Imperio Romano llega completamente debilitado y es como un ente simbólico ya cuando claro, desaparece. Y el inicio de esa decadencia la encontramos aquí, en esta crisis del siglo III. Y hay que pensar, ¿qué ha pasado aquí? Claro. ¿Por qué se cae todo esto que es tan grande, que dominaba casi todo? Ocurre por algo, lógicamente. Exactamente, no puede pasar de la noche a la mañana. No se levanta un día los romanos y dice, estamos en crisis. Exactamente, aquí pasan una serie de cosas. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde va? A mí, yo soy muy esquemática. Sí, que esto es una cosa que antes lo hemos hablado antes del programa y es curioso porque yo siempre he puesto como fecha de inicio la crisis del siglo III después de la muerte del último de los emperadores de la dinastía Severa, de Alejandro Severo, pero tú te vas antes. Claro, yo me voy hasta el gobierno de Septimio Severo, que estamos hablando aproximadamente del 193 al 211 después de Cristo. Entonces suceden unas guerras civiles durante su mandato y otra fecha a destacar es a comienzos del gobierno de Diocleciano, que es el que la lía todo. Ese es el principal eje, que de hecho se va a hablar más adelante, el que dice, pues vamos a poner de forma política la tetrarquía. Pues vamos a hacer una reforma económica. Y ya la sociedad pues va actuando en función de estas grandes cuestiones que van y ya a partir de ahí pondríamos un poco punto y final a esa crisis, sí. Aunque Roma ya no sería en ningún momento lo que fue en un pasado. Exactamente, y de hecho también otra de las cosas que le comentaba a Rafa, Zorro y Dani era si podemos determinar este periodo como crisis o no, porque historiográficamente está puesto como crisis, pero ahí hay un debate que dice ¿por qué se le denomina crisis? ¿Qué es crisis exactamente? Claro. Es que, para empezar, lo que tú dices, habría que definir en todo caso qué es, si queremos seguir empleando el término crisis, o realmente, como has dicho, yo creo que lo has dicho tú, la palabra para mí es transformación. Es adaptar las instituciones del gobierno imperial que ya estaban caducas al momento en el que ocurre, o sea. Claro, pero al final eso es una crisis, ¿no? Cuando un modelo empieza a decaer, caduca y hay que sustituirlo por uno nuevo. Transformación. Crisis al final significa un poco también transformación, ¿sabes? O sea, no sé cómo estará puesto en la RAE, pero... Pero como que se tiene... A ver, bueno, podemos invitar a Reverte que nos diga... Pero es que... Pero bueno, es una transformación turbulenta, ¿no? Crisis es transformación turbulenta. Es que al entenderlo como crisis creo que tiene ese apéndice negativo. Es decir, es negativo que el Imperio Romano, las instituciones imperiales romanas caigan. ¿Por qué? Si es su momento, es algo histórico que no tendríamos que catalogar como algo positivo o negativo, sino como un proceso histórico. Claro. Es como nos dicen siempre. Los historiadores tenemos que ser objetivos. Jolín, pero es que dentro de la historiografía es que hay muchas connotaciones negativas. ¿Por qué tiene que ser negativo? Pues no tiene por qué ser negativo, simplemente son procesos, son transformaciones, son cosas que están pasando y ya está, no tienen por qué ser ni buenas ni malas, ha pasado y punto.
Sí. Claro. Bueno, Claro, a ver, bueno, también eso es un poco la lectura que tú le quieras dar al término crisis. Claro, Al pero final depende, o sea, crisis para los que estaban ahí adinerados y todo eso y se vinieron abajo es una crisis, claro que es una Claro. crisis. Para el que sacó perras de ese momento aprovechándose de los que estaban hechos por bonos, una crisis, es fue una oportunidad, un momento de una oportunidad. oportunidad. Bueno, pero Son antes emprendedores. de debatir sobre si es correcto el término crisis o no, que yo creo que eso es un debate muy interesante. Complicado, sí. Sí, nos da un poco igual, la verdad. No, es un debate muy interesante, pero Sí, pero primero vamos a conocer claro, hay que entender ¿Qué es lo que pasa? qué es, Claro. lo, ¿Qué qué es lo pasa? que pasa en el siglo III en Roma, tanto a nivel político como económico como social, y por qué se entiende como crisis, ya lo veremos luego, pero vamos a desgranar un poco eso, qué ocurre en el siglo III. Exactamente. A ver, Cuéntanos, esto María. es muy simple. Es un proceso de transformación que va desde el siglo III y yo lo suelo poner, bajo mi humilde opinión y bajo lo que he estudiado, lo llevo hasta el siglo V aproximadamente. ¿Vale? Entonces, me gustaría citar a León diciendo que es un periodo de identidad propia por la complejidad y variabilidad. Aquí ya nos están dando dos adjetivos que nos están identificando cómo va a ser este momento. Entonces, como bien he dicho antes, suceden una serie de cambios políticos, económicos y sociales que son los que vamos a analizar a continuación. En primer lugar, vamos a empezar por lo político. Yo voy a ser muy esquemática, porque tengo la cabeza muy cuadriculada. Bien, bien. Entonces, la novedad que se ha mencionado con anterioridad, la tetrarquía. ¿Qué es la tetrarquía? A ver. Es un gobierno en el que manda un tetrabric. ¿Un tetrabric, efectivamente? No, eso no es. Esto básicamente es al que se le ocurre a Diocleciano, que es el que está en ese momento en el poder. Dice, pues el imperio es tan grande, es tan vasto, que yo este poder no lo puedo llevar yo solo. Voy a delegarlo en mí y otras 3 personas más. Tetrarquía, 4. Vale, entonces está Diocleciano, que es el que lo inventa todo, Maximiano, que está elevado a categoría de Augusto, y después están los 2 Césares, Galerio en Oriente y Constancio Cloro en Occidente. Entonces, Puede dar, es que es muy bueno Puede dar sobre error, 4 sí. porque pues, la gente se piensa que son 3 por llamarse tetra. No, tetra 4. 4. Claro, son 2 Augustos y 2 Césares. ¿no? Exactamente. Y después, ¿qué van a hacer ellos? Pues van a compartir funciones del Estado y van a delegar pues parte de la responsabilidad pues en estas 4 partes, por así decirlo. De hecho, antes hablando, tú has dicho algo que no me acuerdo ahora, pero ha sido muy interesante y lo tendríamos que haber apuntado. Sí, no, lo que te he preguntado antes, que yo una duda que siempre he tenido, es si tetrarquía, 4 emperadores, pero uno a la cabeza, Exactamente, eso. o si los 4 tenían el mismo poder, por así decirlo. Exactamente, vale. Lo que yo te he dicho ha sido, bajo mi opinión, que evidentemente uno tiene que ser la cabeza cantante, que es el que va a manejar todo el cotarro. Porque si no, Diocleciano no va a decir, vale, yo voy a delegar mi poder en otras 3 personas más aparte de mí, pero yo me voy a quedar sentadito y voy a esperar. No. También los otros pues tienen sus competencias, pueden actuar en función, pero claro, tiene que haber siempre una cabeza que diga, oye, tírale por aquí, tírale por allí, porque al final pues el que manda soy yo y el que te ha dado el poder soy yo. Eso es bajo mi opinión, no sé vosotros qué opinaréis. Yo creo que sí, ¿no? Que ahí habría alguno que manejaba más el cotarro, incluso habría gente que influenciaría dentro de la propia tetrarquía aunque no estuviera dentro, ¿sabes? Y es que también el poder en Roma era una cosa que no correspondía a la mitad de las veces a quien tenía el poder, ¿sabes? En realidad. No sé si me explico. Había muchas conjuraciones, muchas influencias, el clientelismo, muchísimas cosas que hay que tener en cuenta también a la hora de entender poder en Roma. De hecho, siempre estaba en la pelea Senado-Emperador también. Claro. Exactamente. De hecho, también hay que tener en cuenta que, bueno, esta medida de Diocleciano se llega después de muchos años, de unas décadas, de una deposición de emperadores prácticamente continua, y también lo que hablábamos antes de la transformación, de un cambio en la figura del emperador, que ya no es tanto esa figura de magistrado que venía siendo desde Augusto hasta el siglo II, sino que ahora es un poco más un jefe militar. Ahora, a partir del siglo III, exactamente, ¿no? Un caudillo, podríamos decir, también por ya los peligros que tiene de pueblos externos. El Imperio Romano no es el que tenía anteriormente, ahora hay mucha presión por parte de los pueblos germánicos, y digamos que ya cambia esa figura del emperador por la de un caudillo, por la de un jefe militar,
que bueno, viene a hablar un poco de esa transformación de la que hablábamos. Ujú. Bueno, pues este sistema, por desgracia, no funciona muy bien. Entonces, cuando se muere Constancio Cloro, Me encanta Sí. ese nombre. está guay. El que inventó el cloro. Exactamente, para de la hacer- piscina. Justo él. En las termas lo usan, las El que termas. inventó las piscinas. Ese tío en verano La- le tenían que hacer una estatua. Claro, al final de verano el agua de las termas era para verla. Claro. Y Constancio Cloro dijo, aquí hay que echarle algo para que esto se mantenga sano. Ay. Vaya chistecito va a dar el nombre. Esto es una cosa que aprende el público de Legio que no sabía de dónde venía el cloro. Pues de este Pues hombre. mira, de aquí viene encima, justamente. encima se llevan información. pues. Y si pensáis lo contrario, pues bueno, que nos lo desmientan, ¿no? Desmiéntemelo. Desmiéntemelo. Dime que no. Pues nada, que al final este sistema pues se vio peligrar por eso, porque se murió Constancio Cloro. Entonces, ¿qué pasa? Pues una de las partes de la tetrarquía, uno de los pilares, pues se va un poco a tomar viento fresco. Se convierte más en una triarquía. En una triarquía. Entonces, bueno, Magencio, que es otro personaje, quiso usurpar el trono. Buah, aquí ya empiezan las primeras guerras, o sea, qué cosa más interesante, y todo por lo político, ¿no? Hay un cuadro maravilloso que creo que es de Rafael, que es la batalla de Constantino de mío, que lo hice en el siglo XVI, que es lo titulé Batalla de Constantino contra Magencio. Pues mira, aquí es una obra que aquí es viene. muy interesante. ¿Y por qué no te la has traído, Rafa? ¿Qué haces? Una mañana de inspiración. Me lo robó el Museo Británico. Ah, bueno, claro. Cuidado que el Museo Británico bloquea de Twitter algunas cuentas que se meten con él, ¿eh? Lo tengo en mi Qué casa. honor. Que sí, madre mía. Sí, ¿no lo habéis visto? Sí, está bloqueando cuentas. Está bloqueando cuentas, en plan que se meten... Pero bueno. Me has dicho que he robado, pues me enfado. Encima, ladrón y orgulloso, ¿eh? Sí, Encima- si ahora me meto en Twitter y veo que me ha bloqueado el Museo Británico, es una buena noticia porque nos está escuchando el Museo Británico. Claro. Que no es moco de pavo, ¿eh? Que no es moco de pavo, cuidado. Una persona muy enfadada allí escuchándolo. Oh, agua cansada. Bueno, pues vamos a pasar a lo económico, que es donde surge aquí todo... Como bien ha dicho Antonio, la economía pues siempre es la causa fundamental de la crisis. O sea, yo creo que la política también en este caso, las reformas que hay a una derivación de lo que está ocurriendo en la economía. Al final el sustento de la sociedad, la base es la economía. Si un pueblo no tiene economía, pues lo siento mucho, pero no va a funcionar. Por desgracia, el dinero, el capital es lo que nos da unos recursos o no nos los da. Entonces, Lo que lo pues... mueve todo. Exactamente, sí, es que la historia no cambia, sí, es todo cíclico. El comienzo de la crisis económica se remonta a los antoninos, entonces se devalúa la moneda. De hecho, hay algunas monedas que desaparecen. Por ejemplo, el Antonianus, es que son palabras latinas, entonces pues... El euro del siglo II. Está sustituido por el foli. Y después también desaparece el auro. Es decir, que esta desaparición de moneda, esta devaluación de la moneda, pues al final lo que nos está indicando también es que algo está pasando. No, Claro, hay menos riqueza. exactamente, hay menos riqueza. Después, el panorama es súper lúgubre. Porque he leído otra palabra en latín, perdón. Que no se habla, me pongo un poco nerviosa. Y sucede el fenómeno de los agridesierti, que es lo que está hablando antes con Rafa. El abandono de las tierras, es decir, el abandono de lo rural y se van a la ciudad. Y ahí ha surgido también otro debate que ha sido... Sí, bueno, y eso también lo propuso Antonio en su momento, que en este siglo III muchos campesinos que se ven, pues, muchos campesinos no, mucha gente de la ciudad que ve cómo Claro, se que es lo que está arruinan en la diciendo, ciudad, tienen que irse al campo a trabajar bajo la protección de un gran propietario. del todo. Claro, pero es que lo que está diciendo María al principio de esto, que pasa justo lo contrario. Hay un éxodo rural. Exactamente, Y esa es la luego, palabra. al final de la crisis, lo que hay es un éxodo de la ciudad por la De la falta de ciudad, seguridad exactamente. para volver al campo. Y ahí tenemos un poco los inicios del feudalismo. Exactamente. Sí, Además, Con, en este momento- con las relaciones entre los Exacto. vasallos o trabajadores y los propietarios de la tierra. Y también tanto surge la figura del Dux, ¿no? Y de lo que luego será los duques Exactamente. y todo eso. Las Claro, marcas, vamos. Las marcas, vaya. Y La llamada. además también las levas y todo este rollo, porque tienen sus partidas militares cada señores. Pero bueno, eso es otro rollo. Esto al final de la crisis. Claro. Total. Después también Diocleciano, en el año 301, pues declara
proclama el Edictum Pretis Maximum Rerum Venalium, que esto viene a ser el edicto de precios máximos. Él establece unos precios que son tal cual, es decir, esto vale esto, y quien diga lo contrario, para su casa. Constitución. Entonces, este edicto va a actuar de forma negativa y dio lugar pues, al contrabando y al mercado negro. Entonces, Al extraperlo. exactamente, es que no tiene sentido, a lo mejor para él sí, por eso lo proclamó. Pero Hombre, él pensaba que era una buena idea. en su cabeza era todo Espectacular. el mundo del arco iris, pero después a la hora de la verdad, contrabando, mercado negro, entonces ahí se va viendo un poquito también parte de la crisis, se va viendo que la sociedad pues no está contenta. Que al final es lo que sostiene el imperio, lo que sostiene todo, viene a ser la sociedad. Sin la sociedad, nadie es nadie. Claro, Y- Diocleciano intenta como apaciguar un poco las causas de la tremenda inflación que hay, ¿no? Exactamente. Pero al final los propietarios, los mercaderes, les da igual y lo que quieren es seguir ganando más dinero. Entonces, por eso hay mercado negro y para esas cosas. Diocleciano tendría muy buena intención, pero claro, luego la gente, pues. Claro, es lo que querría, imagino, bien. si nos metemos en su cabeza, es decir, vale, pues yo pongo unos precios máximos y ahora, a partir de aquí, pues ya la inflación esa que hay, económica, pues la vamos a ir controlando de esta forma. Es como ahora que han subido todos los precios de todo, ¿no? Oye, vamos a controlar lo que está pasando ahora y le vamos a subir el precio a todo, pues bueno, para tener la situación un poquito más controlada. Pero no le salió muy bien del todo. Yo me imagino como en el de la Primera Guerra Mundial que vimos al hombre empapelando su casa con billetes. Aquí empapelando con áureos. Una Con casa. Aurus. Con Bueno, áureos. con el Aurus no, porque desaparece. Con el Foli, si claro, quieres. claro. Con el A ver, Foli. a ver quién los tenía todos los áureos, ¿sabes? Porque moneda hecha de oro puro. Bueno, Buena y- moneda esa. Y otra cosa, a toda esta crisis económica y tal, pues se le suman los enemigos naturales del imperio. O sea, el imperio tiene unos enemigos naturales que son los marcomanos, los cuados, los sármatas, en fin, Derivado de la gran extensión de su frontera. exactamente. Y aquí también hay guerra. En una guerra también se gasta mucho dinero. Se gasta muchísimo dinero. Claro. Y es lo que aupa, lo que hemos comentado antes, lo que aupa a que grandes jefes militares se conviertan en emperador. Exactamente. Y en el oeste tenemos también a los francos, a los alamanes, en el Danubio de los godos, los vándalos, es decir, que es que Claro, y esa gente, tenía muchos enemigos. Esa gente se desplaza porque a su vez está también siendo atacada por otros pueblos. O sea, estamos viendo como el Imperio Romano está siendo atacado por prácticamente a todos sus frentes. Hasta el siglo II, que es el momento de su máxima extensión, todo va bien, ¿no? Porque al final es victorioso en la guerra le propicia mucho botín, pero cuando se establecen ya de manera definitiva esas fronteras finales del imperio, es que mantener eso cuesta muchísimo. Claro. Y eso le va a dar una serie de problemas al imperio, que aquí lo estamos viendo. Ujú. Son lo que al final hacen que Diocleciano diga, vamos a dividir esto, porque es que No puedo, no me Claro, da yo la solo vida. no puedo, efectivamente. No me da la Tengo que vida. levantar muy temprano todos los días y Me no- tengo que levantar a las 6 de la mañana, me tengo que acostar a las 5:30. Yo tengo ya 63 años, ¿sabes? La jubilación está ahí y no me da tiempo a las cosas. Yo no puedo hacer Yo no puedo estar con los francos en la Galia, no puedo estar por la mañana y por la tarde estar en Panonia, es que no me da la vida. Claro, es que vosotros meteros en su cabeza, o sea, vuelvo a lo de antes. Yo no puedo estar de visita oficial en Judea Ahí está. y por la mañana y por la tarde en la Tarraconense. Ahí está. Entonces, pues, es que hay que meterse en su cabeza también, o sea, hay que entenderlo. Él lo que quería era controlar un poco, mantener el imperio, pero al final, pobrecito mío, se le fue un poco todo al traste, porque no se pudo mantener por sí mismo. Entonces, bueno, y ahora vamos a la parte más que a mí más me gusta, Al aspecto social al de aspecto la crisis. social. La sociedad para mí, y creo que para vosotros también, el eje vertebrador de todo. Entonces, Claro. a partir de estos cambios, de lo gordo que viene a ser la economía, la política, tal, pues la sociedad se va a ver muy afectada. Es que al final se van, tanto la sociedad como la economía, como la política, se van alimentando la una a la otra. Entonces, si un apartado entra en crisis, va a entrar la otra. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, yo para la sociedad, lo que sí le he estado recalcando antes a Rafa, era que me gusta hablar mucho en el término de idiosincrasia religión, porque al final los seres humanos, desde la prehistoria,
pues se ha tenido pues su ídolo, o sea, han tenido la necesidad de acogerse a algo que dijese, bueno, todo va a estar bien, tranquilo, ¿sabes? Entonces, aquí empieza un poquito en el tema de la religión. Además que en las épocas más duras de la vida terrena, pues uno pone más su esperanza en la vida futura, ¿no? En la vida ultraterrena. Y uno de los cambios más curiosos dentro de la sociedad, pues para mí es, sin lugar a dudas, la idiosincrasia y la religión. Se continúan realizando durante este siglo los tradicionales ritos paganos de raíces grecorromanas, pero se va a destacar el culto, por ejemplo, al dios Mitra, que tenemos aquí una escultura preciosa en el Museo Arqueológico de Córdoba. Y bueno, pues se empiezan a hacer el culto mitraico, que es lo del toro. No sé si conocéis el mito. Sí. ¿Lo quieres explicar, Dani? Para la gente que no lo sepa, porque creo que no es muy conocido. Lo que ocurre aquí es que, bueno, creo que a lo que te estás refiriendo, que empiezan a entrar con más fuerza religiones que proceden de Oriente, exactamente, ¿no? En plan Serapi, Atis, Mitra y tal. Y eso, a ver, el Imperio Romano siempre ha sido muy sincrético en este tema, es decir, el sincretismo es, digamos, la mezcla de culturas y siempre ha favorecido las conquistas a más que subyugar a la población con sus dioses, intentado adaptarlos, pero en este momento de inestabilidad eso fue una mala pasada porque te está dividiendo aún más a la sociedad. No sé si es un poco lo que... Sí. Común. Y también surge, pues, bueno, el cristianismo. Es que no se nos puede, no podemos claro, pasarlo por alto. Es la época más fuerte del cristianismo, de crecimiento. ¿A quién no le va a gustar? Sí. Por ahí estaba Brian. Entonces, pues, yo creo que son cuestiones que tal y como indica Brown, la idea de conversión se hallaba estrechamente ligada a una revelación. Es decir, esto es una revelación del pueblo contra todas las bases que se han asentado durante el imperio durante muchísimos años. ¿Cómo vamos a cambiarlo todo? ¿Cómo podemos radicalmente exactamente? La base del imperio. ¿Cómo vamos a cambiarlo? Tú a mí me estás... ¿Se pueden decir palabrotas? Bueno, aquí... Sí. Me estás jodiendo en lo económico, me estás jodiendo en lo político, me tengo que ir del campo, me tengo que ir a la ciudad, me estás puteando por todos lados, tío. Pues ahora yo me voy a revelar que tenemos una religión politeísta. Pues ahora no quiero religión politeísta, yo ahora me voy a meter a adorar a la soy china. Me voy a adorar al dios Mitra y me voy a adorar a Jesucristo. Y me voy a ir a las catacumbas, me voy a bautizar, me voy a tal, no sé qué, no sé cuánto. Claro, me imagino a alguien amenazando con eso al emperador. Ahora me bautizo. ¿Cómo la hostia? Pues ahora me hago capillita y ya está. Y es lo que hay. Claro, te voy a sacar un paso de Semana Santa con Tastino. Es que también el pueblo, ¿qué podía hacer? Claro. Sí. Es que no tenían otra salida, entonces pues empiezan a atacar por aquí, por eso empiezan las persecuciones, por eso empiezan pues todo eso, estas guerras internas que ya no es solo con los pueblos externos, es que ahora también es con la sociedad con quien tú vas a pelearte. Sí, bueno, y también reseñable del aspecto social, lo que ya he dicho yo antes adelantándome, ese retroceso de la ciudad, ¿no? de muchos habitantes de la ciudad que se sienten amenazados en la ciudad por muchas incursiones de pueblos extranjeros y se van al campo a estar bajo la protección de grandes propietarios de tierra, y ahí surge un poco lo que luego veremos en todo su esplendor en Europa Occidental en la Edad Media, que es el feudalismo. Exactamente, es como el germen. Claro, es un poco como se puede ver ahí la base de luego ese movimiento. No obstante, hay que decir a favor de los cristianos. Bueno, si quieres decir, intervenir, tú sabes, Antonio, que en estos temas tú eres la estrella del rock. Bueno, ya ves tú. Pues es que fue señor feudal, Es que Antonio fue señor feudal. Ahí donde lo veis es una persona bastante mayor. Lo que pasa que hace deporte. Fuiste artista del Renacimiento y ahí está. Hace deporte y se mantiene bien, pero tiene su edad ya, Antonio. Sí, tengo ya 167.000 años. Aprox. Aproximadamente. No, el caso es que esto es muy curioso porque además me fijé hace bien poco mirando los temas de la oposición. Que dije, coño, qué guapo, ¿no? En verdad, el feudalismo, que es una cosa que luego, por ejemplo, la península ibérica se empieza... Bueno, hay mucho debate, ¿no? Con el tema de si aquí hubo feudalismo o no, porque como no había relaciones feudo-vasalláticas establecidas en términos jurídicos, hay muchos autores que dicen que España o la península ibérica era un territorio libre de servidumbre,
Y no, porque si existían las relaciones económicas feudo-vasalláticas, aunque no existiera la jurídica. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que empieza a surgir un poco aquí en el siglo III, siglo IV, cuando todavía existe el Imperio Romano y estamos en la antigüedad, en teoría, cuando el feudalismo es un rasgo económico característico de la Edad Media. Porque, es lo que dice Rafa, la gente se siente insegura en las ciudades por la gente que empieza a venir y empieza a asolar las ciudades. Hay muchos saqueos, que claro, pues tú entras al territorio romano y no te vas a ir a robarle lechugas al huerto a uno, tú vas a la ciudad y al templo, que están los tesoritos y esas cosas bonitas que a ti te gustan, ¿sabes? Señor Bárbaro. Entonces la gente se sentía bastante insegura en las ciudades y lo que hace es acogerse mediante una relación mutua a los señores de las villas y de los terrenos de los campos. O sea, tú me proteges, yo te labro la tierra. Pues eso en base del feudalismo. O sea, el siervo tiene obligaciones laborales, pero que es que el señor también tenía obligaciones. Menos, ¿no? O sea, el señor no cogía la azar, ¿vale? No, claro, pues no, por favor, se va a manchar las manos. Pero sí, claro, no, además la concepción del trabajo manual a la Edad Media es de aquella muy manera. negativa, sí. Claro, pero al final el feudalismo es eso. Yo te trabajo la tierra y en el momento en el que haya pues, bueno, una batalla, una invasión, una incursión extranjera, claro, pues yo me meto en tu castillo. No coge la azar, pero si tiene que coger la espada, se coge, ¿sabes? Claro. Ahí está el tema. Y ahí está un poco el principio de eso, de luego de todo el sistema que va a dominar, sistema económico, bueno, y social también, pero bueno, sobre todo económico, que va a dominar la Europa occidental durante la Edad Media. Está aquí el origen. Y está justo ahí, en esta época, en la crisis, esta que estamos hablando. Porque el imperio, y esto viene a relación también de lo que estábamos diciendo, de que el imperio romano un día no se tropieza y se cae y desaparece. Claro. Sino que es una decadencia y tampoco el feudalismo nace como un hongo en un día. Claro, y claro. No, a ver, no estamos diciendo el feudalismo nace en el siglo III. Estamos diciendo que se aprecia el germen, exactamente. Empieza a decir, oye, yo soy otra cosa, soy otra forma de organizarme económica y socialmente, ¿sabes? Exactamente. Llámame como quieras, pero no soy lo de antes, ¿sabes? Soy otra cosa. Exactamente, por eso también el debate que hemos tenido antes. He cambiado. Dame otra oportunidad. Por eso el debate que hemos tenido antes se puede llamar crisis, se puede llamar transformación. O sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno, está pasando muchas cosas, como podemos ver, pero... Sí. Y bueno, con respecto a lo del cristianismo, también quería decir que al final, pues, venció y se convirtió en la religión oficial del imperio. Entonces... Al final las peleas internas que tenía la sociedad con la política, esta forma de revelación, pues al final se queda instaurado. Se ve que le convenció a los jefes supremos romanos y dijeron, bueno, pues ya está, ¿a quién no le va a gustar? Entonces, pues... Podría ser también un poco por ese intento de unir culturalmente a todo el imperio, ¿no? Que en ese elemento yo creo que de unión, ¿no? Como un poco de, imagino, no he estado en la época, ojalá, pero de contentarlo a todo un poco. El día que te duela la cabeza y no tengas paracetamol, querrás volver al siglo XXI. A ver, María, aquí cada uno dice que ha sido, tú puedes decir que ha sido la primera de las primeras cristianas y no pasa nada. Si Antonio dice que es feudal, Rafa que es Miguel Ángel, Rafael, no pasa nada. No, a ver, a mí cada uno elige su época. A mí es verdad que el politeísmo me parece mucho más interesante. Tiene más chicha. A la que echarle la culpa, ¿sabes? Ahí está. Tiene más chicha, ¿no? Entonces, pues eso. Y finalizando con todos los procesos estos que hemos hablado, no sé si queréis finalizar ya o queréis hablar de algo más. Y hablar un poco de ese debate sobre si exactamente. Es eso es lo por favor, María, sigue ilustrándonos, por favor. No, todo lo que quieras. Tengo dos debates. Estás resumiendo muy bien algo súper complejo. Muchas gracias, os lo agradezco de verdad. Que, de hecho, voy a finalizar, pero tengo dos debates. A ver qué sacamos de todo esto que está pasando aquí. Esto es envío de mi TFM y tal y como lo puse... De su puño y letra. De mi puño y letra, y tal y como lo puse, quiero recalcarlo. Me autocito, exactamente. Jiménez Rodríguez M, 2020 creo que lo hice, o sea... cabe destacar que el principal foco del cambio de la cultura es la economía. Esta situación provoca que los emperadores, con tal de salvar la estructura del imperio que se había consolidado durante tanto tiempo, apliquen nuevas recetas económicas, que ya hemos visto que devaluación de la moneda, desaparición de algunas, el Dictum Preti de Diocleciano, la crisis la propia crisis de la guerra, en fin, nuevas recetas económicas que van a suponer, sin embargo, el final de este.
A todo esto se suma el descontento de la población en todos los ámbitos, ya lo hemos visto, que pudo derivar incluso en novedosas formas de entender la religión. Entonces, fin de mi cita, y ahora ya vamos con el debate. No sé vosotros qué opinaréis. El primer debate que me gustaría resaltar es tardoantigüedad o tardorromanidad. Uf, Yo lo que le he Madre dicho mía. antes a María es que para mí los reinos germánicos que se forman al inicio de la Edad Media, el reino Son visigodo, romanos. el reino franco, el reino lombardo en Italia, para mí no son tardo antiguos porque yo ya los incorporo en la Edad Media, pero sí son tardos romanos porque son los sucesores de Roma y porque al final ellos llevan la cultura de Roma más allá de la propia existencia del Imperio de Occidente. Entonces, para mí, sí es correcto llamar al reino visigodo la tardorromanidad en la península ibérica, pero me chirrea un poco más la tardoantigüedad. Te chirría, ¿no? Me chirrea un poco claro, más. porque al final hay que marcar un límite, ¿no? Entre Edad Media y eso. Y el que domina la Edad Antigua un poco, ¿no? Es el Imperio Romano. Mm. Sí, pero es que Roma sobrevive de alguna forma, aunque sea de forma simbólica Claro. y nominal, a la edad antigua. Por eso Claro que tardorromanidad. Joder, si sobrevive, como que todavía tenemos la base del derecho, es el derecho Claro. romano, ¿sabes? O Por sea, el- si sobrevive, dice. Por eso termo iba a decir. ¿Termo? Tardorromanidad me Termorromanidad. gusta más que tarda. Por eso termorromanidad. El término tardorromanidad me suena mejor que tardoantigüedad. Porque para mí la antigüedad. Es que incluso para mí la antigüedad se ha acabado antes de que se acabe el Imperio de Occidente. Antes de que caiga, ¿no? Sí. Antes de que caiga. Pues Sí. sí, puede ser. Para mí la antigüedad Pero- se podría acabar a partir de las consecuencias de la crisis del siglo III. Es que esto es como la paradoja del barco de Ulises, que dice, hay un barco de Ulises en un museo, si se restauran las tablas y se cambian, sigue siendo el barco de Ulises, ¿no? Y entonces, si las instituciones milenarias como el Senado cambian, porque al Senado en la crisis del siglo III se lo cargan, le quitan el poder, porque estaban las provincias senatoriales y las imperiales, le quitan el poder del ejército y tal, ¿no? Se cambian las instituciones, todo. Los que realmente van a ser ya son germánicos, de alguna forma. Entonces, ¿sigue siendo Imperio Romano o es otra forma de entender Roma? ¿No? Que sería un poco el tema, porque marcar las cosas, lo que ha dicho María antes, esto no pasa de la noche a la mañana, no te acuestas, yo creo que es que esa es la cuestión, no te acuestas romano y te levantas medieval o visigodo o ostrogodo, lo que sea, sino que es, y yo creo que eso es el resumen perfecto de todo esto, es progresivo. Mira, yo estuve escuchando ya un podcast de Medievalia, que hablaba sobre Wamba, el rey visigodo. Me encanta, el Wamba Metropolitano. Y, tío, yo parece que estaba escuchando cosas de Roma, en realidad, porque es que seguía escuchando conceptos, palabras, cosas administrativas que me recordaban a ese final de Roma. Porque, Dani, esto no es un poco como, o sea, Roma conquista Grecia, pero Roma es la culturada. Oye, me está Sí, fallando- Roma- Los pueblos germánicos son me los está fallando el que... casco un poco. Sigue, Antonio, sigue. Vosotros habláis. María, ¿qué te pasa? María, por Dios, María, ¿eh? Que ¿Qué te pasa, María? que se me está jodiendo el casco por aquí. Estaba peleándose con el casco. O sea, Roma conquista Grecia. El Museo Británico, el Museo Británico. Seguro. Ya hay, Interpretación. Te están robando- ya hay Cuidado que te están interferencia robando el tímpano, ¿eh? Te están del robando Museo el tímpano. Británico. Ahora, ya, británico. perfecto. Ahora está perfecto. Roma conquista Grecia, pero Roma es la culturada. Pero igual que los pueblos germánicos conquistan o invaden los límites del Imperio Romano, pero son ellos los aculturados. Hombre, De que hecho, quería las ser Carlos instituciones- Magno. Carlos Magno Claro, que claro. quería ser. Pero sí Carlos- que el Carlos título de Magno. emperador romano sigue existiendo durante toda la Edad Media. Y vamos, Carlos I se va de aquí con casi 2 guerras civiles por el título ese, ¿sabes? Sí, Con sí. con la revuelta de los castellanos, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Rafa. La de los comuneros. Eso, los Eso, comuneros, los leche. comuneros. La madre que me parió. ¿Tú te crees que se me olvide eso? Bueno, un despiste Villalá. lo tiene cualquiera. Sí, es que es muy temprano. No, venga, Es fuera. que, aunque yo diga al inicio del programa buenas tardes, Mm. estamos grabando esto. Bueno, hemos empezado a grabar esto a las 10:30 de la mañana. Así Ya, que. está bien. así Hombre, que- que no es temprano, ¿sabes? Hay gente que se tiene que levantar a las 7. Bueno, Sí. y ya para finalizar el tema, bueno, vamos a comentar un poco lo que
hemos empezado a hablar al principio. De la crisis. De lo de crisis del siglo III. Crisis... ¿Ese era el otro debate? Ese Claro, era el otro Vaya, debate, que pero, ahí, vale. tiene que ver mucho con lo que habéis estado hablando. Es que, Claro. es que vosotros mismos, no sé si os lo habréis percibido, pero estáis viendo una transformación, no es una crisis. Es que eso, es que no podemos entenderlo como, vale, el imperio va perfecto, esto es una máquina completamente engrasada, y de repente se gripa y todo va cuesta abajo hasta que desaparece el imperio. El Imperio Romano se caló. Pero entonces, ¿por qué El no imperio se- romano se caló, Entonces, ¿por qué no se le llama crisis tío, al final de, Pero es una transformación, de o sea, todos los imperios Es de una la historia? transformación, O sea, o exactamente. sea, en el siglo IV no se puede tener el mismo Estado, el Estado romano no puede tener las mismas bases políticas, sociales y económicas que tiene el siglo II. Pero vamos a ver. A ver, que aquí sí vamos a tener debate. El Imperio Romano, en su máximo esplendor, es de cierta manera y con tales características. Claro. Cuando Sí. entramos en este periodo, es una decadencia clara de eso. sí, Porque eso- disminuye la frontera, cambia el estilo de vida a peor de la oligarquía romana. La fortaleza política de las instituciones imperiales no es la misma porque se deponen emperadores cada día. Hay una decadencia clara, entonces sí es una crisis. Claro, Porque pero la decadencia es una caída de esto, ¿no? O sea, Pero es que todo va cambiando. Es que tú no puedes pretender que el imperio desde el primer día hasta el No, último evidentemente. esté al 100%. Es que ahí se suceden una serie de transformaciones. Y tú bien has dicho que en la Edad Media todavía se siguen tirando de cuestiones romanas. Y a día Claro, de hoy pero- incluso el derecho romano. Entonces, al final es toda una transformación de la sociedad. Que se puede hablar de crisis, bueno, es como se ha denominado historiográficamente. Pero es que también hay que tener en cuenta que en la relectura de las fuentes literarias y los nuevos hallazgos arqueológicos, pues es que te están dando otra visión totalmente diferente, que es lo que hemos dicho al principio. Crisis lo tenemos como un concepto totalmente negativo. ¿Por qué tiene que ser negativo? claro, igualmente también te digo una cosa, en la antigüedad cuando se habla con estos términos que hoy entendemos como cosas que pasan en un espacio muy corto de años, como por ejemplo crisis, la crisis del crash del 29 que dura del 29 a no sé qué. Las crisis en la antigüedad o la revolución neolítica dura miles de años. Claro. Claro, no son estallidos. ¿Sabes? No es una revolución que hace Pero es que crisis- quito pero- al zar y pongo a Lenin. Exactamente, No, no. pero crisis del siglo III es el inicio. Es que esto dura hasta el siglo V aproximadamente. Claro, por eso. Pero Entonces no se es puede una- denominar crisis. Pero sí se puede denominar crisis porque es una decadencia. O sea, yo creo que sí se puede denominar crisis. Sí, porque por supuesto. Hay una decadencia, hay una caída, hay un desbarajuste total Exactamente. del Imperio Romano. Si es que ahí está el debate. Que es una Puede ser transformación que también, sea- y lo puede llamar como puede ser que quiera, sea- pero Yo lo una que pasa, transformación histórica de unas instituciones que entran en crisis, o yo qué sé. yo lo que pasa es que estoy un poco con Antonio en lo de la decadencia. Lo que pasa es que cuando una decadencia es tan larga, no sé si llamarla crisis, porque para mí el término crisis tiene una acepción de algo más momentáneo, algo más corto en Más el tiempo. puntual. claro, Entonces, algo una crisis muy que puntual dura... y revolucionario incluso, ¿no? Claro, Es como- incluso es como el revolucionario. crack. Pero una Un cosa que golpe- dura 2 siglos es que para mí no es crisis, para mí es pues una decadencia. Es que Claro, algunos historiadores pues desechan la denominación de crisis y aluden a estos tráemelo. cambios. Pues mira, uno de ellos es Gonzalo Bravo. Que se sienten aquí, Gonzalo Bravo. Mira, yo Gonzalo Bravo. Gonzalo Bravo traje una cita de él, por si tal, de un artículo que escribió, que broma, decía eso. Exactamente, Decía que los autores desechan esta denominación de crisis, aluden a estos cambios como un proceso natural de la historia. Que no es como un determinante que digas, pon, ¿no? Es que como hemos visto es que pasan muchísimas cosas. En lo Claro, político, todo en lo cae. económico, en lo social, es que todo cae, toda la base del imperio, todo lo que pensaba que estaba sobre unos pilares fuertes, a decir, Hoy en día estamos chao, asistiendo chao. a la crisis del imperio yanqui y estamos asistiendo a ella. Claro, Estamos claro. viendo Total. su decadencia ideológica, económica, Claro. política, la estamos viendo. Bueno, y lo que decimos... Seguramente no lo veamos caer, pero lo Sí, estamos sí. viviendo. Y lo Y que... eso van a pasar años, ¿sabes? Y lo que hablamos de que los pueblos, los reinos germánicos que suceden al Imperio Romano, adopta la cultura romana de este último periodo. O sea, cuando dice el reino visigodo se hace católico. O
ser católico, y eso es una herencia de Roma, de la Roma última, de esta Roma. Claro. O sea, estamos Bueno, hablando- Y sobre todo lo que habéis dicho. Claro. Que, es que porque la Roma la economía sigue siendo primigenia más productiva no es que antes. católica. No. La verdad es que Rómulo y Remo no era muy beato. Bueno, pues ya no sé si tenéis algo más que comentar. Dani, di la No. cita que has traído de Gonzalo Bravo. Venga, la leo. La he traído sobre todo para el tema de debate y tal. No Exactamente. significa que esté totalmente de acuerdo con él, significa que lo pongo en. No, a ver, que yo me estoy haciendo aquí el indignado con el tema, pero que a mí me da igual llamarlo crisis o lo que sea. Tú esta Al final, tarde, total- tú esta tarde vas a seguir con tu vida tranquilamente. Sí, a mí yo los romanos. Que no aprovechen alguna hora para decir que lo del 2008, por ejemplo, no ha sido una crisis, que ha sido un cambio gradual del mercado. Ahí Porque está. no, eso ha sido una Son, crisis. son cuestiones Una totalmente crisis que diferentes. seguimos viviendo sus consecuencias, para que Yeah. veáis que las crisis se alargan en el tiempo, pero vamos, vosotros lo vuestro, vuestras cosas. Esperemos que no tanto como la del siglo III, pero sí. Estos de papeles enfadados, ¿sabes? Con el imperio, dice el imperio sobrevivió al test del siglo III, pero lo hizo a un alto precio, transformando instituciones milenarias como el Senado, promoviendo nuevas familias, responsabilizando a los ecuestres de los altos cargos del Estado, suprimiendo privilegios seculares, reformando la estructura del ejército, amurallando las ciudades, reduciendo su área urbana, perdiendo de hecho la capitalidad de Roma y, en fin, permitiendo la difusión de nuevas religiones como el cristianismo, que rechazaba la religión romana tradicional. Yo lo que destaco de aquí es lo de amurallando las ciudades y reduciendo su área urbana. Es como bienvenido al feudalismo y al nuevo sistema productivo, ¿sabes? Y económico. Que sí, que el tema del cristianismo influye mucho y tal, pero es que para mí, como el cambio, uno de los grandes motores de historia de la economía, yo creo que este es muy importante para entender lo que pasa aquí. Y Sí, bueno, al final el cambio económico trae luego un cambio cultural, un cambio social. Es que la base entonces, de todo claro, como es la hablamos de economía, pues sí podemos hablar de crisis. Es que Claro, pero Roma al final para sobrevivir lo que tiene que hacer, lo que hace es eso, cambia todo. Cambia Roma todo intenta para sobrevivir sí. y luego al final. Pero ya sobrevive, pero... Pero es Roma, ya es la típica Roma. Claro, no, es- no es claro. otra cosa. El gato, el Roma de Schrödinger. O sea, ahí- Claro. Es una Roma ya pues muy transformada y que intenta sobrevivir como puede, pero evidentemente no. Después de superar esa crisis, entre comillas, pues no es la que no llega a volver a ser la que fue en ningún momento. Vamos, Claro. hasta el punto de que en el siglo V el poder de Roma es algo completamente simbólico. Pues sí. Pues bueno. Intento, pero no sé. Ha quedado un tema, yo creo que bastante interesante y que da pie a muchos debates, no solamente a los que hemos propuesto aquí, sino seguro que los que nos escuchan pues también han podido preguntarse otra serie de Sí. debates. Que bueno, pues que también nos lo podéis comentar en Las tanto redes en que para eso iVoox, están, los exactamente, comentarios del YouTube, de del YouTube, iVoox, de donde iVoox. queráis. Así que ya está, nosotros lo escuchamos y lo comentamos también en el siguiente si nos parece interesante. Si no nos parece interesante, Una pues, duda que pues no lo tengo, comentaremos. Así de Una claro. duda, la película de Hipatia, no sé si la recordáis. ¿Hipócrita de Alejandría? En que, bueno, hablaba un poco de, no sé, a ver, Sí, un poco Para- del cristianismo, ¿no? para tener referencias así, pop, ¿sabes? De cine y tal. Hablaba un poco del tema de cristianismo y tal, no sé, por si la habéis visto, pues que os recuerde un poco eso. La de Ágora se llamaba, ¿no? Eso Ahora ahora, sí, Ahora. la menaba, la película esa. La verdad que es muy buena película, a mí me gusta mucho. Y el Está chulo, a personaje mí me gusta la ambientación y eso está muy chulo. y el personaje de Hipatia yo creo que es uno de los más de las mujeres más influyentes de la historia y estaría interesante que hiciese un programa de las mujeres de la historia. Por ejemplo, Hipatia, Eneduana, en fin, que Como molaría vente- mucho. Vente tú otro día y nos ayudas Claro. a hacerlo, ¿no? Claro. Claro. Sí, queréis. Está sí, muy por bien supuesto. mandada, está muy bien mandada la gente. No, pero Flavia, la son- mujer de Marco Antonio, la anterior mujer a Cleopatra, que también... Incluso importante. Cleopatra también Ya está, Ahora- está curiosa. Ahora después De cuando Cleopatra tenemos un programa, Lista? Vaya, Lo de sé, Cleopatra lo tenemos sé. un programa. Cosas, ¿Te crees que no lo escucho? que Ah, vale, contar la vale. verdad para seguir viva. Ya está, cuando terminemos el programa, pues haremos una votación entre la Jerusalén de Legio, si vemos conveniente que venga otro día o no. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar el programa de hoy con un jueguecito que ¿Da tiempo trae al Antonio. juego? Da tiempo, Hombre. da tiempo. Ah, qué bien. Es un juego cortito, ¿vale? Sencillo, para toda la familia. Es un verdadero o falso. Ah, muy bueno. Vale, yo voy a decir una frase y vosotros, pues en el orden que os dé la gana,
En casa no, en casa como queráis vosotros, ¿no? Pero aquí el orden en el que os dé la gana. En poned casa da vosotros, igual, ¿no? puede empezar el abuelo, la tía, el después, gato o el El canal. gato. el gato. Y me tenéis que decir si es verdadera o falsa y bueno, yo os digo luego lo Lo que que pasa. es. Vale. Venga, la primera frase, ¿vale? La victoria en Sedán en octubre de 1870 confirmó el potencial germano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. María, ¿tú qué piensas? Yo repítela. La victoria en Sedán en octubre de 1870 confirmó el potencial germano. Otro debate. Yo creo que es verdadera, pero no sé, tengo mis dudas. ¿Y tú, Dani? Hombre, Es pero. verdadera, yo creo. Es Y ver- creo que aquí fue donde secuestraron a Napoleón III o algo así. Claro. Claro. Es verdadera, ¿no? Es verdadera. Vamos a ver, es Todavía- que. Vamos a ver, No me he sí, equivocado, es tú falsa. vas a decir, es falsa porque es prusiano. Pero. No. Pero también es un tiquismiqui así. Es falsa porque no fue en octubre, fue en septiembre. Ah, pero bueno, tío, pero. No, aquí Escúchame, sí sabemos un mes ¿Qué- de más, un mes qué de menos, tro- no pasa nada. Qué truán, qué trovador. Pero si eso ni Napoleón III sabían que me estaba cuando estaba aquí. Bueno, pero que ganaron. Ahora los dicen, no, prusianos. Vale, porque el año pues era bisiesto. ahora la que nos parezca que es, decimos la otra. Vale. El juego al revés. El juego al revés. Habéis fallado todos, ya está, esa es la cosa. Ahora quejaros, llorar lo que queráis. La siguiente. Esta es. A mí me encanta. Tras los reinados de Íñigo Eneco Arista y Fortún Garcés, el trono navarro estuvo ocupado por Sancho Garcés I, García Sánchez I y Sancho Garcés II hasta llegar a Sancho III el Mayor. ¿Esto es verdadero o es falso? Esto es un trabalengua, diría yo. Los reyes medievales son un trabalengua. Y el desenladrillador que lo desenladrille, Un buen desenlidre. buen rey navarro será. Exactamente. Buen reconquistador, ¿será? Os la repito, Bueno, si quieres, pero. si quieres. A lo mejor nos está escuchando un medievalista que quiere que lo te hace repite. ilusión, Claro. Si te hace ilusión. A lo mejor no está escuchando a alguien que sí necesite escucharlo otra vez para acertarlo. Bueno, yo la repito, ¿vale? Tras los reinados de Íñigo Eneco Arista y Fortún Garcés, el trono navarro estuvo ocupado por Sancho Garcés I, García Sánchez I y Sancho Garcés II hasta llegar a Sancho III el Mayor. Pues Hostia, ya me he vuelto a liar. Pero... yo voy a decir que es falsa porque antes he dicho que era verdadera. Y te has equivocado. Y me he equivocado, igual me equivoco en esta. Yo voy a jugar con tu psicología. Inversa. Y como probablemente sea muy evidente que después de la primera falsa, la segunda sea verdadera, pues voy a decir también es falsa la segunda. Vale. A ver, vuelve a repetirme los reyes. No porque me lo sepa yo. Íñigo Eneco Arista, Fortún Garcés. Y luego vienen Sancho Garcés I, Eso García es. Sánchez I y Sancho Garcés II. Pero Dani, y luego ¿por Sancho qué? III el Mayor. ¿Por qué haces como que lo sabes? Yo creo que es falsa, porque ha hecho un lío, porque eso es como... hay varios García Sánchez y Sánchez García y algunos metió mal, seguro. ¿Creéis que es falsa? Todos habéis dicho que es falsa otra vez. Pues es verdadera. Verá. Pues es verdadera. Vamos a ver. Vamos a ver, es que el tema ¿Pero hay de... trampa o lo has dicho bien? Lo has dicho No, lo he dicho bien, tío. O sea, el primer rey navarro es Íñigo Eneco Arista y le sigue Fortún Sí. Garcés. Pero es que después de Fortún Garcés viene Sancho Garcés I y los reyes medievales Sí. tienen la costumbre de llamar A sus hijos iguales con que el ellos. nombre del padre. Entonces, Sí, pues sí. por eso es Sancho Garcés, García Sánchez, Sancho Garcés otra vez. Es un trabalengua. Y porque... Igual que los apellidos y esas cosas, ¿no? Claro, igual que los de los castellanos, que se llaman García Fernández, Fernando Garcés y así todo el rato, ¿sabes? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pues es verdad. Ya, yo sabía que eso pasa, pero digo, algunos habrá metido por medias que será falso, pero no, eran ellos. Hombre, a mí me chirriaba un poco el García Sánchez, ¿ha sido el que ha dicho? García Sánchez. Pedro Sánchez, ¿no? Pedro. Sánchez. Pedro Sánchez. Perro García. Pedro Sánchez, rey Navarro. A ver, si me he equivocado, que me lo desmientan los medievalistas, pero esto es lo que tengo yo en mis apuntes, ¿vale? Aquí no hay ningún medievalista en la mesa. Ah, pues entonces aguantáis. Venga, la siguiente. 3 o 4, o sea, quedan 2. Ah, De vale. momento no voy a acertar ni una. Sí, de verdad que es tremendo. Bueno, porque es de ser humano equivocarse. Ya no, si eso está bien. También es que yo estoy siendo un poco cabrón con las estas. Bueno, ahora veremos. Tras
La siguiente frase. Tras su enlace en Segovia en 1469, la unión dinástica era un hecho en la península ibérica. Repite. Tras su enlace en Segovia en 1469, la unión dinástica era un hecho en la península ibérica. No sé. Me refiero a los o reyes sea, católicos. Sí, claro. No me acuerdo dónde se casaron. Lo que pasa es que no me suena que sea en Segovia. Entonces yo voy a decir que es falsa. ¿Y tú, María, qué dices? Yo estaba pensando más o menos igual que Rafa, que a mí Segovia no me suena ni de la bulla a la feria. O sea, vamos a ver. Perdona a los segovianos. O sea, me suena por otras cosas, Segovia. Pero porque se casaran allí los reyes católicos, no. Ahora me está escuchando un segoviano, pero si es lo más importante. de Segovia. Tengo tatuado los reyes el matrimonio de los reyes católicos en el pecho. Yo voy a decir también que es falsa, pero porque Segovia no me suena con mucho pesar a la gente de allí de Segovia. Al cochinillo. ¿Tú qué dices, Dani? Yo digo que es falsa por dos cosas. Verás. Una, porque se casan en otro lado, que es Valladolid. Toma. Y otra, porque la unión dinástica, ¿de dónde has dicho? De la península ibérica. Todavía no se había conquistado Granada ni Navarra, o sea, no hay unión dinástica total de la península. Ahí las va. Un aplauso para Bueno, y Dani. Portugal estaba por ahí. En verdad, lo más obvio era lo que habéis dicho, lo de Segovia, porque es Valladolid, como ha dicho Dani. Pero lo otro es la vuelta a tuerca buena, ¿eh? Claro. Es falso, evidentemente es falso. La unión Pero dinástica, Portugal, hombre, que entra también la península, hay una unión Portugal. dinástica en la península ibérica. Otra cosa es que haya una unión de todos los reinos de la península Claro. ibérica. Eso es distinto. Claro. Que tampoco, Claro, sí, que, tienes tampoco razón, se tienes razón. que tampoco se consigue con Granada, porque el reino de Claro. Portugal. Portugal Vale. también está en la península, Claro. que se nos olvida, fue portugués. Pero Portugal es España, tío. Olivenza. Olivenza, sí. Como el otro día en Twitter, no sé qué, vi un portugués diciendo no sé qué de los españoles, le puse Olivenza de España. Y ya me estuve un rato riéndome en mi casa, ¿sabes? Ya está. Mira Ya que fui- te gusta la trifurca de Twitter, ¿eh? No, a mí que va, hombre. A mí me gusta reírme. Cuando viene algún pesado, yo me callo la Hombre, boca. Twitter para eso es maravilloso. Bueno, ya por lo menos no nos vamos a ir del juego habiendo acertado por lo menos Por lo una. Pero menos una la queda hemos otra. acertado. Queda otra. Ah, queda otra, Queda perfecto. la última, pero también es cortita. Y es fácil, en verdad. Había acertado una, a ver si, por ejemplo, conseguí el 50%. 2 de 4. La cloaca máxima es uno de los primeros vestigios de Roma y es de influencia etrusca. Venga, Dani. La cloaca Estoy máxima. silenciado. La cloaca máxima, que sea de influencia etrusca. Es uno de los primeros vestigios de Roma, o sea, monumento, si lo quieres llamar de otra manera. Y es de influencia etrusca, o de origen etrusco. No. No, yo. Hostia, no sé. No quiero esa pregunta. No. Es que yo cloaca máxima es un término que no he escuchado. No, No, sí, o sea, pero yo lo de la la cloaca influencia etrusca máxima- no lo sé. La cloaca máxima existe, ¿vale? No. Sí, eso existe. Venga, yo voy a, No sé yo, lo yo de- voy a, yo voy a decir que sí. Yo voy a decir que es verdadero. Venga, Aquí hemos venido a jugar. puede ser, venga. Hay que jugar, hay que luchar. Aquí- Puede que la trampa y como has estado investigando lo de si Roma es etrusca o no, pues haya visto que. No lo que esté, es influencia no lo esté etrusca, así buscando. Estoy viendo que es la cloaca máxima. Claro, pero Mira, si lo buscas te va a salir. Aquí hay Es verdadera, trampas. No. es Aquí hay verdadera. trampas. No. Bueno, yo voy a decir también que es verdadera por seguir a mis compañeros, pero no he leído nada. Yo después de leer 2 artículos voy a decir que es Sí, verdadero. he leído 2 artículos en 2 minutos. Como los artículos estos no son complicados. Sí, es, A ver, yo digo que es verdadera porque es de las más antiguas que hay, entonces pues tiene sentido. Que pueda Yo Sí, ser. digo- verdadera porque se construye en la época de dominio etrusco y es una de las obras públicas, de las primeras obras públicas romanas. Claro, es de las más antiguas. Sí. De hecho, es uno de los primeros monumentos que tiene, monumentos, ¿sabes? Bueno, construcciones públicas que tiene Roma. Entonces tiene, perdona que sea tan inculta, pero tiene influencia etrusca, has dicho. Se construye durante el dominio etrusco de Roma, dominio, ¿sabes? En plan, cuando los reyes son etruscos. Ah, pero que haya dominio etrusco significa que sea etrusco. No, pero es una obra que se... No, que sí. Vale. Por Perdón. antigüedad, sí. ¿Quién, Claro. ¿Bajo el reino de quién era? Por un Eso es. Tarquinio, ¿no? Tarquinio el Antiguo a finales del siglo VI, Vale, antes de el Cristo. antiguo Vale. era, ¿no? Vale. El antiguo, el nuevo no. Del nuevo no, Tarquinio el el viejo. antiguo. Pues muchas gracias, Antonio, por descubrirme la cloaca ¿Cómo será máxima. Tarquinio, primo? Que estoy en pana. Está chula la cloaca máxima. Sí, tío. está Sí, guapa, está la estaba guapa. viendo, está guapa, no la conocía. Está guay, está guay. Pues bueno, chicos. Nada, this is the game. And This is the game. of the It's game. over.
Pues bueno, Abarca ganas. ha sido un placer que estés aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, igualmente. Espero que bueno, que Ven más veces, por favor. que vengas más veces y que no nos pongas a nosotros trabajo, sino que vengas tú aquí y lo hagas con nosotros. Es que yo Así soy que cuando quieras hacer un... No, pero ha sido así participativo. Claro, Sí. cuando quieras hacer otra intervención en alguno de Cuando estos me programas, digáis. tú sabes que esta es tu casa, lógicamente. Cuando me digáis, estoy encantada. Así que nada. Pues bueno, toca despedir ya a todos. Despedimos a María, que como ya digo, estamos encantados que esté aquí. Y despedimos también tanto a Antonio como a Dani. Bueno, pues hasta el siguiente programa, señores. Espero que os haya gustado y que paséis... Bueno, o que hayáis pasado. Felices vacaciones. Es que claro, nosotros Claro. todavía no lo hemos pasado. Pero ahora vosotros lo pasaréis. En fin, da igual. Cuando nos Seáis nos felices. escuchéis, ya habréis pasado las vacaciones. Nosotros ahora mismo en este momento todavía no las hemos pasado por una sencilla razón, no porque las tengamos después, sino porque estamos grabando este programa pues el día de antes del Domingo de Ramos. Así que nada, un saludo y que cuidaros mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.